Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ministerios Graneros de José. Continuando con el estudio octavo de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Hoy es aquí en España las 5:25 aproximadamente, al filo de las 5:30 ya casi, y estamos a miércoles 28, a poco tiempo ya de cerrar este mes de septiembre. Bueno, pues continuamos con este maravilloso estudio pormenorizado y completamente revelador del Dr. Stephen Jones sobre el Apocalipsis. Y hoy vamos a ver solo un capítulo, porque es un poquito más largo, que se titula La vida en el milenio. Dice, Juan no dice nada acerca de la vida en el milenio, excepto que los resucitados reinarán con Cristo durante ese tiempo. Pasa rápidamente sobre 1000 años, ansioso, al parecer, por hablar del clímax de la historia, el gran juicio de toda la humanidad. Yo, en cambio, no tengo tanta prisa porque creo que es importante que entendamos algo sobre la vida en la Tierra durante este día, sea un día de 1000 años, final en la historia del hombre, el día séptimo. Al principio de mi vida en la Iglesia recibí una muy buena educación cristiana en una escuela misionera. Sin embargo, cuando se trataba del tema del milenio, mis maestros parecían cortos de conocimiento y largos de confusión. A veces me decían que recibiríamos la vida eterna cuando muriésemos y fuéramos al cielo. En otras ocasiones se me dijo que recibiríamos nuestra recompensa en la resurrección de los muertos. Asimismo, se nos enseñó que todas las almas eran inmortales, por lo que nuestra recompensa no era realmente la inmortalidad como tal, sino la cualidad de la vida inmortal, ya sea como felicidad eterna o como tormento eterno. Lo único que nunca nos enseñaron es la diferencia entre la vida eterna y la inmortalidad, ya que esto solo habría aclarado gran parte de nuestra confusión. Abordaremos ese tema en breve. ¿Almas mortales o inmortales? La inmortalidad es una condición sin muerte. La mayoría de la gente cree que el cuerpo muere y que la vida tal como la conocemos es el proceso de morir. Los griegos, que eran dualistas, creían que el cuerpo muere y que el alma es inmortal. Para ellos el alma era espiritual, por lo que usaban los términos alma y espíritu indistintamente. El punto de vista hebreo, sin embargo, dice en Ezequiel 18:4 lo siguiente: He aquí, todas las almas, es decir, nefes, la palabra hebrea nefes, son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios reclama la propiedad de todas las almas por derecho de creación, porque Adán fue hecho alma viviente, Génesis 2:7. Sin embargo, el alma también es responsable del pecado, como leemos aquí, y en Números 15:28. Por lo tanto, cuando Pablo dice todos pecaron, en Romanos 3:23, quiere decir que toda alma ha pecado. No solo la gente en general, sino específicamente sus almas. Por esta razón, el juicio divino por el pecado se impone contra el alma, no solo sobre el cuerpo, y porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por lo tanto, el alma, la que muere debido al por lo tanto, es el alma la que muere debido al juicio por el pecado.
El punto de vista hebreo se desarrolla claramente en la ley y su punto de vista sobre el uso y pronóstico y propósito de la sangre, el nefes, es decir, el alma de la carne, está en la sangre, dice Levítico 17:11. La New American Standard Bible traduce Levítico 17:14 así: porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre se identifica con su vida. En ambas ocasiones la palabra se traduce como vida, pero literalmente significa alma. Los traductores se encargan de reinterpretar que nefes signifique la vida misma, como si implicara que la inmortalidad residiera en el alma, mientras que las escrituras enseñan que la nefes ha sido sentenciada a muerte por el pecado de Adán. El alma carnal y el espíritu espiritual. Los griegos unían alma y espíritu, los hebreos separaban alma y espíritu, como dice Hebreos 4:12, partir el alma y el espíritu, debido a la palabra de Dios, que es la condición nosotros que venimos, nuestra alma y espíritu están como mezclados, como confundidos, y el alma tiene la preeminencia. Entonces la palabra de Dios va a separar, a dividir el alma y el espíritu, para que al final podamos tener el adecuado discernimiento y saber discernir cuándo está actuando nuestra alma y cuándo está actuando nuestro espíritu. Bien, alma y espíritu, Hebreos 4:12, y en cambio, repito la frase completa para no perder el hilo, los griegos unían alma y espíritu, los hebreos separaban alma y espíritu, Hebreos 4:12, y en cambio unieron el alma al cuerpo. Los griegos separaban claramente el cuerpo del alma, pero la ley de Dios los unía, haciendo que tanto el cuerpo como el alma fueran mortales. La frase el alma de la carne en Levítico 17:11 debe entenderse como el alma de la carne o simplemente el alma carnal. En otras palabras, el alma es carnal o carnal además de mortal. El alma no es espiritual como imaginaban los griegos. El apóstol Pablo consideró necesario exponer esto a la iglesia de Corinto para cambiar su mentalidad griega. En 1 Corintios 2, del 10 al 16, muestra la distinción entre el alma y el espíritu diciendo: porque Dios nos las reveló, quiere decir las revelaciones de Dios por medio del espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas, aun las profundidades de Dios, porque ¿quién entre los hombres conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Ahora bien, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. En otras palabras, la fuente del conocimiento revelador es el Espíritu de Dios, que habla al espíritu del hombre. Pablo continúa en 1 Corintios 2:14 diciendo: pero el hombre natural, psíquicos, almático, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Bueno, nosotros, nuestra alma conoce a través de los sentidos, obviamente, el gusto, el olfato, la vista, etcétera, ¿no? Esa es la fuente de conocimiento del alma. Pero el espíritu conoce de otra manera diferente. Es Dios el que deposita en nuestro espíritu revelaciones, que no tienen nada que ver con nuestros sentidos físicos. Es la intuición de nuestro espíritu la que recibe la comunicación, las comunicaciones de Dios, comunicaciones espirituales. La palabra griega psiche, alma, es el equivalente de la palabra hebrea nefes en la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta. Por lo tanto, cuando Pablo habla del hombre natural, según la New American Standard Bible, la Reina Valera también, se refiere más literalmente al hombre anímico, y es el equivalente al viejo hombre, o identidad adámica de nuestra propia alma. Ese viejo hombre, dice Pablo, se supone que debe ser crucificado con Cristo, dice Romanos 6:6, o puesto a muerte. Eso no sería posible si nuestras almas fueran inmortales. De hecho, The Emphatic Dialogue traduce, la versión de Emphatic Dialogue traduce psíquicos
como animal, diciendo el hombre animal no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Esos traductores reconocen que el alma es parte de la naturaleza animal, es decir, de la carne. La naturaleza animal del alma humana es también el origen de los sistemas de las bestias que han surgido en el mundo y que son descritos tanto por Daniel como por Juan. Su egoísmo y su instinto de supervivencia impiden que el alma animal escuche, obedezca o comprenda las cosas espirituales. Pablo presenta el espíritu del hombre en unidad con el espíritu de Dios como el nuevo hombre o la nueva identidad en la cual se nos comunica la verdad reveladora, el nuevo yo. Nuestro espíritu es capaz de comprender las cosas espirituales, mientras que nuestra alma no. Por lo tanto, hay dos hombres o seres en nosotros, alma y espíritu. Estos son distintos porque el alma es carnal, mientras que el espíritu es espiritual. Entonces Pablo continúa en 1 Corintios 2, del 15 al 16. Pero el que es espiritual, es decir, nuestro yo espiritual, juzga o evalúa, podemos decir, todas las cosas, pero él mismo no es juzgado o evaluado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si yo soy un cristiano maduro, espiritual, y estoy hablando a un cristiano que es inmaduro, que todavía se mueve más por su carne que por su espíritu, pues no entiende o no puede juzgar. Y él, con su mente carnal, no puede juzgarme correctamente a mí cuando estoy hablando de cosas espirituales, aunque a él le parezca que no. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La mayoría de la gente malinterpreta la enseñanza de Pablo porque piensan que se estaba refiriendo a los cristianos frente a los no cristianos como tales. Pero Pablo estaba personificando el alma y el espíritu, llamando a cada uno hombre, de la King James Version, o yo, según la New American Standard Bible. El alma, siendo carnal o natural, es incapaz de recibir o comprender las cosas espirituales. Ese es el asunto. Sea creyente o incrédulo, si yo estoy moviéndome en mi alma, en mi carne, no puedo discernir las cosas espirituales. Por lo tanto, la fuente de revelación por la cual nos comunicamos con Dios es a través de nuestro hombre espiritual. Preservar el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5 del 23 al 24. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente o por completo, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados íntegros e irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo, irreprochables o irreprensibles. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Claramente somos un ser tripartito, teniendo espíritu, alma y cuerpo. Los dualistas griegos pensaban que el hombre era un cuerpo físico que rodeaba un alma espiritual. La revelación hebrea une el cuerpo y el alma y distingue el espíritu de ellos. Pero Pablo ora para que las tres partes de nosotros sean conservadas íntegras o completas. Es decir, protegidas, guardadas para que no se escapen, se pierdan o se desechen. En una breve declaración, Pablo revela la recompensa final de los justos, es decir, las tres partes serán preservadas para los justos, en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Esta es la meta del nuevo pacto porque se basa en aquel que nos llama y ha prometido cumplirlo. Pablo afirma el cual también lo hará. En otras palabras, es su responsabilidad, la responsabilidad de Dios cumplir su palabra o voto, como se expresa en el nuevo pacto. Pablo lo llama el Dios de paz, lo que implica que el espíritu, el alma y el cuerpo deben finalmente reconciliarse para estar íntegros e irreprochables. Este es un punto de vista muy hebreo porque restaura las tres partes del hombre que fueron dañadas por el pecado de Adán. La gran guerra interna, Romanos 7:23, debe terminar en reconciliación y paz.
Mientras que los griegos no tenían esperanza para el cuerpo, buscando separar el alma espiritual del cuerpo y vivir inmortalmente en una existencia puramente espiritual o anímica, los hebreos vieron la creación de Dios como buena y habían recibido la revelación de una resurrección corporal. Mientras que la forma actual del cuerpo, tal como la conocemos, pasará, nos espera un cuerpo nuevo, o sea, vamos a tener un cuerpo nuevo y un alma nueva que estará en paz con el espíritu. Vamos a tener las tres partes, aunque el cuerpo va a tener una diferencia. La muerte es un regreso. Las escrituras nos enseñan que la muerte es un retorno a un estado original. Desglosando esto en sus partes componentes, diríamos que el espíritu regresa a Dios que lo dio, el cuerpo regresa al polvo de donde fue formado y el alma regresa al Hades, un estado de inconsciencia que generalmente se conoce como dormir, el sueño del alma, ¿verdad? Esto es más evidente cuando estudiamos la muerte del mismo Jesús. José de Arimatea enterró su cuerpo en su propia tumba, Mateo 27, 58 y 60. El alma de Jesús fue al Hades, Hechos 2:31, y su espíritu fue a Dios, al Hades o el Seol, ¿verdad? Santiago antes regresa al Hades. Su espíritu fue a Dios. Bien, Jesús lo vemos claro, repetimos, José de Arimatea enterró su cuerpo en su propia tumba, Mateo 27, versículos 58 y 60 a 60, el alma de Jesús fue al Hades, Hechos 2:31, y su espíritu fue a Dios, Lucas 23:46. Santiago 2:26 nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo muere, tampoco el alma va al cielo, sino el espíritu. No es el alma la que es inmortal, sino el espíritu. Esto es importante que lo tengamos claro. Se dice que tanto el cuerpo como el alma mueren, pero en ninguna parte leemos que el espíritu muere. Pablo aclara que el espíritu, es decir, el hombre espiritual, tiene una mente consciente que es distinta de la mente consciente carnal. Del alma, es decir, dos mentes. Tenemos la mente del espíritu y el alma también tiene su mente. Por lo tanto, la parte espiritual del hombre regresa a Dios en algún estado de consciencia, pero la mente anímica muere con el cuerpo. Eclesiastés 9:5. La separación de las tres partes del hombre en el momento de la muerte comienza a revertirse con la resurrección. La resurrección es una recreación, una unión de nuevo del espíritu y el cuerpo, así como Dios sopló en el cuerpo de polvo de Adán para crear un alma viviente, Génesis 2:7. Sin embargo, la calidad de vida de uno en la resurrección dependerá de la relación que haya tenido uno con Dios. Como dijo Jesús en Juan 5:29, algunos recibirán una resurrección de vida, mientras que otros recibirán una resurrección de juicio. Dado que ambos grupos vuelven a la vida, es obvio que es su calidad de vida la que es diferente. Además, con dos resurrecciones, cada una con creyentes resucitados, es obvio que también hay una distinción entre creyentes y vencedores. Hay entonces tres grupos principales que deberemos considerar: vencedores, creyentes e incrédulos. Los vencedores que se levantan en la primera resurrección y después los creyentes e incrédulos que son levantados en la segunda resurrección, creyentes no vencedores, ¿entiende? La era venidera. La idea de una era mesiánica ha estado arraigada en el judaísmo durante miles de años. También se le llamó la era y se identificó con el gran milenio sabático, el séptimo periodo de 1000 años en la historia de la Tierra. Iba a comenzar con la segunda venida del Mesías y se dijo que iba a comenzar con la segunda venida del Mesías, y se dijo que durante ese tiempo la gloria de Dios llenaría la tierra. Apocalipsis 20 refleja esta creencia, aunque modificada por interpretaciones cristianas. Uno de los términos más malentendidos del Nuevo Testamento es el término griego aion, es decir, edad, y su adjetivo aionian, que quiere decir perdurable durante una edad.
o durante la edad, perteneciente a una edad. Por lo general se traduce como eterno o para siempre o sempiterno, pero la palabra misma habla de un periodo de tiempo indefinido y desconocido. Se traduce mejor como edad. De hecho, nuestra palabra eón proviene de la palabra griega aion. Tiempo indefinido pero no infinito. El punto que quiero señalar es este. Cuando lees sempiterno o eterno en la Biblia, no puede, cuando lees sempiterno o eterno en la Biblia, no puede tomar esas traducciones al pie de la letra. La palabra hebrea olam y su equivalente griego aionian significa correctamente una edad, un periodo de tiempo indefinido. Una edad puede durar más o menos, no lo sabemos. De hecho, al final poco importa cómo los griegos usaron su palabra aionian, porque en la traducción de la Septuaginta era simplemente la palabra que los rabinos eligieron para expresar el concepto hebreo de olam. O sea, lo importante que la palabra esa de aionian está refiriendo o traduciendo la palabra hebrea olam. Por lo tanto, cuando leemos aionian en el Nuevo Testamento, debemos asignarle la definición o significado de la palabra hebrea olam. La palabra olam proviene de la raíz alam, que significa esconder o encubrir. Cuando se aplica al tiempo, indica un periodo de tiempo oculto y desconocido. No sabemos cuál es su duración. En otras palabras, la duración del tiempo involucrado es indefinida, porque el tiempo puede variar según el contexto. Podría significar unos pocos días, como cuando se traduce en Jonás 2:6, o unos pocos siglos, como con el sacerdocio perpetuo dado a Fines en Números 25:13. La línea de Fines, sin embargo, aunque se traduce que es perpetuo, sabemos que fue reemplazada por la de Sadoc durante la época de Salomón. Véase Primero de Reyes 2, 27-35. Es decir, donde se dijo que era perpetuo, el sacerdocio concedido a Fines, pues fue perpetuo hasta durante un periodo indefinido, hasta que fue sustituido por la línea de Sadoc. Cuando se aplica a Dios, el texto hebreo normalmente usa la palabra ad como en Padre Eterno, en Isaías 9:6, la King James Version, o Kedem, que quiere decir Dios Eterno, como en Deuteronomio 33:27. Sin embargo, ad proviene de la raíz de la palabra adak, acabado en H, adak, pasar, que quiere decir pasar, avanzar, y kedem, acabado en M, kedem, significa antiguo, hacia el este. Si bien estas palabras pueden implicar una cualidad eterna, este no era su significado principal. Tampoco nos importa realmente estas palabras, porque la palabra hebrea clave para estudiar es olam y su raíz alam. En todas partes de la Septuaginta los rabinos usaron aionian como el equivalente de olam. No es lo mismo tiempo indefinido que tiempo infinito. Insistir en que olam siempre debe referirse a tiempo infinito o eterno es limitar su significado en las Escrituras. De hecho, esta confusión ha servido para ocultar la muy importante profecía de la era mesiánica y la recompensa de la inmortalidad durante esa era. El pensamiento hebreo en los días de Jesús esperaba la venida del Mesías, en la cual él gobernaría la tierra con su pueblo en un gran sábado milenial. Esta idea fue expresada en la frase la era, el reino aionian, segunda de Pedro 1, versículo 11, es decir, la era del reino. Traducciones correctas. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas traducciones que traducen correctamente la palabra aionian. Hay al menos 4 traducciones modernas que traducen correctamente la palabra aionian. La traducción literal de Jung la traduce como durante la edad. La Biblia enfatizada de Rotherham la traduce como permanente. Y la Emphatic Dialogue de Wilson y la
la traducción concordante del Nuevo Testamento dejan intacta la palabra griega aionian, o sea, ni la traducen, ponen aionian. Un buen ejemplo se encuentra en Mateo 25:46, aquí que la King James Version, que dice: e irán estos al castigo sempiterno, es decir, aionian, más los justos a la vida eterna. Aionian en ambos casos es la palabra aionian, que no quiere decir infinito. Tanto sempiterno como eterno aquí provienen de la palabra griega aionian. El comentario bíblico de Cambridge, de A.V. Argyle, comenta sobre este versículo diciendo: castigo eterno, es decir, castigo característico del siglo venidero, que se refiere al milenio, sin que esto signifique que dure para siempre. La vida eterna, es decir, la vida que pertenece al siglo venidero, la vida plena y abundante que es la comunión con Dios. Eso es lo que se refiere. Muestro esto para que nadie piense que estoy sacando estas cosas de la nada. La palabra significa un periodo de tiempo indefinido que, como dice el doctor Bullinger en el apéndice 129 de Companion Bible, es decir, la Biblia compañera, puede ser limitado o extendido según lo exija el contexto de cada ocurrencia. Hay que ver el contexto para ver si esto es muchos años, pocos años, en fin. Para más citas de los eruditos, vea el capítulo 5 de mi libro Los juicios, es decir, sentencias de la ley divina, que saben que lo tienen en los libros del Dr. Stephen Jones en mi blog Tabernáculos. La inmortalidad en la era mesiánica. Una de las víctimas más trágicas de esta mala traducción de aionian ha sido la comprensión de las eras y específicamente de la era, una referencia a la era mesiánica por venir. A menudo leemos sobre el siglo venidero o en los siglos venideros, Efesios 2:7. De particular interés es Marcos 10:30, donde Jesús dice: y en el aión venidero, la vida aionian. La era venidera es lo que llamaron la era mesiánica. Los que reciben vida aioniana son los resultados, o sea, vida en la era, son los resucitados en la primera resurrección, es decir, los vencedores, porque disfrutarán de la inmortalidad durante la era. El resto de los muertos, sin embargo, no serán tan afortunados, sino que tendrán que esperar a que se complete esa era. En otras palabras, no tendrán vida aionian durante los 1000 años, sino que se les dará la inmortalidad después. Por lo tanto, la Biblia por todas partes nos insta a alcanzar la vida en la era, la vida en el milenio, es decir, la inmortalidad en el milenio, es decir, 1000 años antes que los demás. Desafortunadamente, esta frase generalmente se traduce mal como vida eterna. En lugar de vida en la era, lo traducen como vida eterna, como si dijera inmortalidad. Por lo tanto, nos perdemos el verdadero significado de la frase. Las Escrituras nos exhortan a esforzarnos por ser vencedores, falta la V aquí, para que podamos recibir la inmortalidad en la primera resurrección. De esa manera, tendremos vida inmortal durante la era venidera y no tendremos que esperar 1000 años más antes de recibir esta recompensa. En resumen, la vida aioniana o durante la era se refiere específicamente al tiempo, mientras que la inmortalidad se refiere a una cualidad de vida. La recompensa de la vida aionian no limita la recompensa de los vencedores, ni concluye su estado inmortal al final de los 1000 años. Más bien su recompensa lo que hace es llegar antes que la de los demás. Luego continúa más allá de la era del reino. La condición después de la era del reino se expresa en la frase hebrea Olam Ba'at, es decir, hasta el siglo y más allá. O sea, el siglo es el milenio y más allá es después del milenio, que se conoce como el estado eterno o el periodo del lago de fuego. Usada en Éxodo 15:18, en Salmo 9:5, Salmo 10:16, Salmo 45:6 y en Daniel 12:3. Condiciones en la tierra en la edad mesiánica o durante la edad mesiánica. Como ya hemos mostrado,
El milenio sabático está diseñado para darle a la tierra un descanso de su labor, específicamente de su esclavitud a Misterio Babilonia durante estos prácticamente 6.000 años, ¿verdad? Esta liberación, sin embargo, debe ser impuesta por nuestro Rey Redentor, porque los gobernantes de Babilonia se negaron a dejarlos ir, y eso pues profetiza que en esta ocasión, en nuestra cautividad babilónica, a Misterio Babilonia, pues también se han negado a dejarnos ir. Jeremías 50, 33 al 34, porque ellos habían debido dejarnos marchar ya en el 2017. La venida del legítimo rey de la tierra cambia el orden internacional de las cosas. Primero él debe asegurar un punto de apoyo en la tierra, es decir, al menos una nación debe declararlo a él como su rey para que él pueda gobernar el territorio por medio de sus leyes, ese territorio por medio de sus leyes. Él no se impondrá sobre las naciones, pero el Espíritu Santo será derramado para que naciones enteras deseen que él sea su rey. Sus leyes reemplazarán entonces las leyes de los hombres donde quiera que haya desacuerdos y discrepancias. La verdadera justicia estará a la orden del día. Isaías es quizás el profeta principal que reveló las condiciones en la era mesiánica. A medida que las tierras de cultivo se purifiquen de productos químicos creados por el hombre y que se prohíban los cultivos genéticamente modificados, se restaurará la salud en la tierra. Con el tiempo la tierra será restaurada a su estado prístino, original, y a medida que mejore la salud, aumentará lógicamente la duración de la vida. Isaías 65:20. A medida que la Big Pharma deje de envenenarnos, pues ya los niños tampoco reciban todas esas inoculaciones que les hacen ya desde recién nacidos, pues lógicamente no tendrán esos quebrantamientos de salud que padecemos casi todos, que nos hacen luego estar sujetos a medicaciones y a enfermedades que nos atan, como clientes a esos fármacos. Les aconsejo que vean, yo lo he puesto ayer aunque lo tendría que subir allí también, se me ha olvidado ponerlo también en el blog, lo voy a subir ahora después de estar con ustedes, pero ayer mismo coloqué en mi canal de Telegram y en mi canal de Gap y en mi canal de Jet, coloqué un vídeo no muy largo, además de media hora, que me pasó una querida amiga, una tal Nelly, de allí, desde residente en Estados Unidos, sobre un hombre que llegó pues a lo más alto en el pináculo de una gran farmacéutica y que no tiene desperdicio. Le aconsejo que lo escuchen porque hasta Stephen Jones lo ha compartido, se lo pasé a él y él lo ha compartido también el enlace en su página web ayer. Isaías es quizás el profeta principal que reveló las condiciones en la era mesiánica a medida que las tierras de cultivo, bueno, esto lo hemos leído, ¿verdad? Aumentará la duración de la vida, lógicamente. Dice así Isaías 65:20, no habrá más en ella niño que muera de pocos días, ni anciano que no cumpla sus días, porque el joven morirá a la edad de 100 años. Y el que no llegue a la edad de 100 será tenido por maldito. Es decir, vamos a superar con amplitud pues esos 100 años. Y no va a ser gracias al transhumanismo y a los implantes y a esa supermedicina, sino va a ser cuando nos quiten ese envenenamiento de encima que nos han metido. En otras palabras, si un hombre muere a la edad de 100 años, se dirá que murió demasiado joven, tal vez porque estaba maldito de alguna manera. En lo que se refiere a las relaciones internacionales, Isaías 2, del 2 al 3 dice: Ahora bien, sucederá que en los postreros días el monte de la casa del Señor será establecido como el jefe de los montes, y será elevado por encima de los collados, y todas las naciones correrán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe acerca de sus caminos y para que andemos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión, con acento Sión, que alude al monte Hermón,
es decir, a la Nueva Jerusalén, y la palabra del Señor de Jerusalén, se refiere a la Nueva Jerusalén, porque la vieja va a ser echada fuera, obviamente no puede ser. Vemos de esto, o por esto, vemos por esto, que las personas de otras naciones no se verán obligadas a venir y aprender, desearán venir y aprender los caminos de Dios, tal como se revela en sus leyes. Esta motivación ya prevalece entre los verdaderos creyentes incluso hoy. Aquellos que no tienen el deseo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18, son probablemente simplemente religiosos de persuasión cristiana, pero no creyentes genuinos. El crecimiento es evidencia de vida, y si no hay crecimiento, ¿cómo puede haber vida? Isaías 2:4 continúa: y juzgará entre las naciones y dictará sentencias por muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Imagínense toda esa ingente cantidad de recursos que se están destinando a los armamentos, a tanto de hierro, ¿verdad? Tanques, misiles como químicos y todas esas cosas, toda esa cantidad ingente de dinero, de todos esos presupuestos de todas las naciones destinados para hacer el bien en lugar de para la guerra. ¡Qué maravilla!, ¿no? No habría recursos para que vivamos todos como príncipes. No alzará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. No habrá que tener ejércitos y por lo tanto ahí también se liberarán otro montón de recursos, porque tampoco habrá que tener bases militares, ¿verdad?, por todo el globo. Cuando las naciones se conformen a la imagen de Cristo, el príncipe de la paz, el príncipe de paz, perdón, será una era de paz. Cualquier disputa entre naciones será resuelta justa y pacíficamente por la sabiduría de la ley. Quizás lo importante de entender es que no será hasta el juicio del gran trono blanco cuando todos los hombres son convocados para el juicio. Solo entonces se concederá la jurisdicción de Cristo sobre toda la tierra. Es decir, comienza el milenio, comienza ese gran derramamiento del Espíritu Santo, comienza el gobierno de Cristo y sus vencedores, nación tras nación, va cayendo, va ese paraguas del reino y se va extendiendo hasta que todas las naciones de la tierra al final del milenio están bajo el gobierno de Jesucristo y sus santos. Y la gloria de Dios entonces ya llena toda la tierra como las aguas cubren el mar, es decir, al 100%. Toda rodilla se doblará en ese momento porque nadie tendrá otra opción más que someterse al rey y al juicio de su ley. Ya en eso sí, ya al final del milenio, en el juicio del gran trono blanco, Dios se aparece en su gloria ante todos los vivos y los muertos, los que sean resucitados, y nadie, pues, al ver la gloria del Señor, pues ¿quién no va a doblar la rodilla, verdad? Todos. Pero lo hacen por amor, porque van a contemplar su gloria y su amor. Solo entonces los hombres, desde el principio de los tiempos, tendrán que rendir cuentas por los pecados que cometieron durante su tiempo de vida en la tierra. Solo entonces los juicios, es decir, las sentencias de la ley, se cumplirán plenamente. Y todos los que no aceptaron la muerte de Jesucristo como pago por sus pecados serán sentenciados a ser esclavos de los justos. Y vamos a ver qué significa esto de ser esclavos de los justos. Esto inaugurará un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial de Cristo y sus santos. Toda lengua confesará lealtad a Cristo, Isaías 45, 23 al 24. Por lo tanto, aunque todos los que son sentenciados a esclavitud tendrán que pagar o trabajar para saldar su deuda, no serán abusados, porque es ilegal abusar de un esclavo según la ley de Éxodo 21, 26 al 27. En cambio, los justos gobernarán sobre ellos, es decir, los vencedores, los justos gobernarán sobre ellos como Cristo gobernaría, teniendo su carácter y amor por todos los hombres. Enseñarán a sus esclavos con palabras y con el ejemplo. Isaías 26, del 8 al 9 dice: en verdad, siguiendo el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado ansiosamente. Tu nombre,
Incluso tu memoria es el deseo de nuestras almas. De noche mi alma te anhela. De hecho, mi espíritu dentro de mí te busca diligentemente, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Y bien, pues ahí nos quedamos, y Dios mediante, la semana que viene estaremos continuando con Apocalipsis, el capítulo 8, el propósito de la liberación de Satanás al final del milenio. Vamos a ver por qué es soltado después. Al principio del milenio es encadenado en el abismo y al final del milenio es otra vez soltado, y hay otra pequeña rebelión de Gog y Magog, donde después de incluso de experimentar esos 1000 años de gloria, de paz, de prosperidad y de justicia en toda la tierra y de amor, pues sin embargo hay algunos que todavía no lo tienen claro. Entonces esos ya al final tendrán que ser sometidos y así será. Bueno, y mañana entonces vamos a continuar. Yo creo que va a ser ya entre mañana y la semana siguiente que vamos a terminar el estudio del bautismo en Espíritu Santo, y vamos a ver mañana probablemente un par de artículos, o no sé si alguno más, de A.V. Tozer, que es uno de los autores maravillosos que el Señor me trajo a mí también para leer, y a muchas personas. Muy querido. Bueno, pues hasta mañana les emplazo con la bendición del Señor, y nos vemos si Dios quiere.